Bueno, el día de hoy vamos a ver este tema, que es máximo común divisor. Para hablar de máximo común divisor, primero necesitamos una definición, y es la siguiente. Si ustedes tienen, por ejemplo, A y B enteros, decimos que otro entero, digamos C, es un divisor común de A y de B si satisface que C divide a A y también C divide a B. Sí, es otro número que divide a ambos. Y vamos a denotar por D, A, B al conjunto de divisores en común. Tanto de A como de B. ¿Sí? Es decir, de A B va a ser el conjunto, por definición, de los C en Z, tales que C divide a A y C divide a B. ¿Ok? Entonces, algo que queremos, que podemos observar es lo siguiente. Por ejemplo, sabemos que el 1 entero, pues divide a A para cualquier A entero. Por lo tanto, pues aquí, ¿qué tenemos? Pues este 1 cumple la definición, ¿no?, de estar en D a B, ¿no? Si te tomas cualesquiera dos, pues 1 siempre divide a A y siempre divide a B, entonces el 1 está. Entonces, la primera observación es que 1 está en D a B, no importando los enteros A y B, y esto nos querría decir que D a B siempre es distinto del vacío. ¿Ok? Una segunda observación que podemos hacer es que, por ejemplo, si A es distinto de 0, entonces, si nos queremos fijar, por ejemplo, en DA con el 0, en el caso particular que uno de ellos sea distinto de 0, pero el otro no, entonces este conjunto coincide con el conjunto de divisores de A. ¿Sí? Solo de los divisores de A. ¿Y esto por qué? Porque imaginen, si quieren escribir aquí, por ejemplo, DA0, sería el conjunto de los C en Z, tales que C divide a A y C divide a 0. Pero esta condición, la de C divide a 0, esa siempre se satisface. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues 0 siempre se puede escribir como C por 0, ¿no? Entonces C es el que divide a 0, no importando el C que ustedes tomen. Entonces este último conjunto que aparece ahí lo pueden cambiar solo por este otro, ¿sí? Por los C en Z, tales que C divide a A. Sí, es un I, pero la segunda parte del I siempre se satisface, entonces solo te tienes que fijar en la primera, ¿no? Muy bien, ¿dudas de esto? ¿De estos dos incisos? Ahí me escriben en el chat, ¿sale? Muy bien. Y dices, bueno, ok, ya comparamos A y B y ya vimos que en el caso de que uno sea 0 y el otro sea distinto de 0, pues tiene el D a B tiene otra descripción, ¿no? Pero ¿qué pasa si consideramos D 0, 0? O sea, que los dos sean 0. Bueno, en este caso tenemos que este conjunto de divisores son todos los enteros. ¿Ok? Y tal cual se sigue de la definición. Si ustedes tienen D 0, 0, esto por definición son aquellos en Z tales que dividen a 0 y dividen a 0. Es un I y es la misma proposición, ¿no? Es el mismo enunciado en ambos. Entonces serían los C en Z tales que C divide a 0. ¿Ok? Pero ya vimos, ¿no?, que cualquier entero pues divide a 0. Entonces, no importando aquí el C que tomen, esto va a coincidir con Z.
Y si se fijan, realmente esto se sigue solo por la definición que dimos, la división de D de AB. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver un lema. Este lema nos dice que, por ejemplo, si tú tienes A y B en Z, no ambos 0, quiere decir que al menos uno de ellos tiene que ser distinto de 0. Entonces, se cumple que el conjunto de los divisores en común, el que habíamos anotado por D, A, B, es finito y es no vacío. ¿Ok? Entonces, veamos la prueba. ¿Ok? Entonces, por la observación anterior, nosotros habíamos visto que el 1 estaba en D a B, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos que D a B sería distinto de 0. ¿Ok? Ahora hay que ver por qué sería finito. Muy bien. Vean que en la hipótesis pedimos que alguno no sea 0. Entonces voy a suponer que alguno no es 0, digamos que B es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a considerar un C que divida B, un divisor, nada más un divisor de B, no estoy diciendo que sea de A. Pero fíjense en esto, si tomamos un divisor de B, sabemos, por un resultado anterior, que el valor absoluto de C es menor o igual que el valor absoluto de B. ¿Sí? Esto sí lo habíamos checado. Y también sabemos que hay a lo más esta cantidad de enteros que tienen valor absoluto menor o igual que B, ¿sí? 2 por el valor absoluto de B más 1. Entonces tendríamos acotado también el número de divisores de B, ¿no? Entonces habría a lo más 2 por el valor absoluto de B más 1 divisores de B. Entonces de aquí tenemos que este número, bueno, este conjunto, perdón, su cardinalidad es finita, ¿sí? Prácticamente lo que hicimos es que, fíjate que estos, pues van a estar contenidos en los divisores de B, en particular, ¿no? Si divide tanto A y a B, pues divide también a B. Pero esto de los divisores de B, por un resultado que vimos, que es justo este, el que les voy a remarcar aquí, tenemos que cualquier divisor tiene que estar acotado su valor absoluto por el valor absoluto de B. Entonces, este pedacito estaría contenido en el conjunto de enteros tales que su valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de B. ¿Sí? Y este último conjunto, el de la derecha, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí el 0, acuérdense que tenemos un orden lineal, entonces lo puedo poner así. Por aquí puede estar B y por aquí puede estar menos B. Sabemos que hay 2, valor absoluto de B, más 1, enteros que están en ese como intervalo, ¿no? Por ejemplo, todos los que estén del lado de acá, pues hay tantos como B, valor absoluto de B. Todos los que están de este lado, pues hay tantos como valor absoluto de B. Y luego le tienen que sumar un 1, que es el del 0. ¿Okay? Entonces el último conjunto es el que está acotado, entonces es finito. Si el último conjunto es finito, pues entonces el primero también. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto? De este conjunto de AB que me definiste, lo que yo sé ahora es que en caso de que el 1 no sea 0, entonces el conjunto de AB es finito y es no vacío. Bueno, entonces vamos a ver ahora este resultado. Este resultado nos dice que si, esto de manera general, ¿sí? Esto es para cualquier conjunto S. Si S es un conjunto que sea finito, no vacío, de Z,
entonces tiene un mayor elemento. Y bueno, ¿esto a qué se refiere al decir mayor elemento? Mayor elemento respecto al orden. Ya sabemos que Z tiene un orden, entonces debe haber un elemento que cada vez que lo comparas con cualquier otro, ese está por arriba, ¿no? Con el orden que me definieron. Y bueno, la prueba es muy fácil. La prueba se hace por inducción sobre la cantidad de elementos que tiene S, ¿sí? Que recuerden que lo denotamos así. Ok, por ejemplo, si S tiene un solo elemento, este pues sería el mayor, ¿no? El mayor elemento respecto al orden. No hay nada que comparar, ¿sí? Ahora, supongamos que S tiene n más 1 elementos, es decir, lo puedo escribir como A1, A2, AN más 1, ¿ok? Con n mayor o igual que 1. Entonces, por hipótesis de inducción, yo sé que si tengo menos o igual cantidad de elementos que n, entonces para ese conjunto yo tengo un máximo elemento, un mayor elemento. Entonces, por hipótesis de inducción, si yo, por ejemplo, defino t como los primeros n, por ejemplo, A1, A2, así hasta AN, entonces por hipótesis de inducción, este conjunto t tiene que tener un mayor elemento, ¿no? Tiene un mayor elemento. Sí, entonces hagamos como que un dibujo, ¿sale? Entonces aquí tienen su conjunto S, que consiste de A1, AN, y por aquí está AN más 1, ¿sí? Pero aquí tienen a su conjunto T. Sí, este es su conjunto T. Bueno, por hipótesis de inducción, T tiene un mayor elemento. Entonces digamos que por aquí está un elemento AI que está por arriba de todos, ¿no? Con el orden. Todos los que estén ahí en el conjunto T. Entonces, ¿qué es lo que hace después en la prueba? En la prueba lo que hace es comparar tanto AI con AN más 1. ¿Ok? Se puede porque tenemos un orden y tenemos tricotomía en Z. Entonces tenemos de aquí dos casos. El primero pues es que AI sea menor o igual que AN más 1, o que pase lo contrario, ¿no? Que AN más 1 sea menor o igual que AI. ¿Ok? En el primer caso, si AI ya le ganaba a todos los A1 hasta AN, o sea, estaba por arriba con el orden, y AN más 1 le gana a AI, entonces sabemos por transitividad que nuestro elemento mayor sería AN más 1, ¿no? Sí, AN más 1 va a quedar por arriba de todos. Ahora, si no fuera este caso, pues nosotros ya sabíamos que AI le ganaba a todos estos, desde A1 hasta AN, ¿sí? Aquí es I. Y también estaría ganando a AN más 1, ¿no? Entonces aquí tendríamos que el máximo o el mayor elemento de acuerdo al orden pues sería AI. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, con esto ya concluiríamos, ¿no? Por lo tanto, S tiene un mayor elemento.